Después de la revelación de que Francisco y Jacinta no vivirían mucho, Lucía preguntó, ¿me quedaré aquí sola? Y Nuestra Señora respondió, no, hijo, y tú sufres mucho. No te desanimes, nunca te dejaré. Fue al pronunciar estas últimas palabras que abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz muy intensa, como el reflejo de la que de ella venía y nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma. Estoy aquí, justo en el lugar donde está la cova da Iriña. El lugar exacto de las apariciones es donde está la imagen oficial de Nuestra Señora de Fátima, la principal. Un lugar muy silencioso, la gente viene aquí a rezar. Hay mucha gente meditando, pidiendo, agradeciendo. La encina original de las apariciones ya no existe. Hoy lo que estamos viendo aquí es otra encina gigante que fue traída después al mismo lugar y justo al lado de la capillita de las apariciones frente al santuario. En aquel mayo de 1917, la mujer, en la copa de la encina, que dijo haber venido del cielo, les pidió a los niños que volvieran a ese mismo lugar exacto todos los días 13 de cada mes. En los meses siguientes, el reflejo de la luz que salía de sus manos pareció penetrar la tierra y nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, flotaban en el incendio. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y oscuros. Lucía escribió que solo no murió de susto y pavor con esa descripción del infierno porque en la primera aparición, 2 meses antes, Nuestra Señora había hecho la promesa de llevarnos al cielo. Los restos mortales de Jacinto Marto fueron traídos aquí a esta capilla que está al lado del altar, muy cerca de la sacristía donde todos los días las personas vienen a rezar. Los restos mortales fueron colocados en esta tumba y más tarde, en 2006, el cuerpo de la hermana Lucía fue traído aquí. Ella vivió hasta los 97 años. Las dos fueron colocadas juntas. La hermana Lucía y ahora la Santa Jacinta. La famosa fotografía de los pastorcitos, donde aparecen los tres, Lucía, Francisco y Jacinta, fue tomada justo en este lugar, frente a esta pared que no ha cambiado en nada. En la foto que estás viendo aquí, fíjate cómo aparecen estas 3 piedras que te estoy mostrando aquí. Ellos estaban un poco más abajo, pero fue aquí donde quedaron eternizados en esta imagen que nos cuenta quiénes fueron los 3 videntes de Fátima. De las muchas apariciones de María, la Madre de Jesús, relatadas a lo largo de la historia del cristianismo, ninguna es más conocida por los brasileños que las de Fátima, en Portugal, donde estoy ahora, y no solo para nosotros. En todo el mundo, tal vez sean las más proféticas y las que despiertan mayor interés. En las visitas que hizo a 3 niños hace más de un siglo, en este lugar donde estoy ahora, según los relatos, María habría contado 3 secretos de carácter religioso y político que movilizaron y capturaron la atención de Portugal, primero y después la del mundo. Fue exactamente en este lugar donde, según los relatos, la Madre de Jesús se apareció a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en 5 de las ocasiones registradas en 1917. Luego, en 1919, se construyó esta estructura que estamos viendo aquí atrás, que es la Capillita de las Apariciones, la parte más pequeña aquí adentro. Recorreremos los otros lugares relacionados con estos fenómenos, incluso donde comienza esta historia, 2 años antes, con las primeras visiones de la hermana Lucía.
Quería mostrarles este lugar que atrae gente de todo el mundo, donde las personas llegan de rodillas, pagando promesas, vienen a pedir gracias. Es un lugar de mucha meditación donde estuvieron los pastorcitos. Es interesante que podamos pensar que fue exactamente aquí donde sucedió en las apariciones hace poco más de 100 años. Eso explica por qué todos están tan callados, rezando, pensando, reflexionando sobre sus propias vidas, pensando en lo que aún va a suceder. Es un lugar para que nos detengamos y meditemos también. Vamos a retroceder aún más en el tiempo. El año era 1915 y Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial, que había comenzado un año antes. Por un lado, la Triple Alianza, formada por los imperios de Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Por el otro, la Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia y Rusia. La causa principal de la guerra fue la política imperialista y expansionista de las grandes potencias, de ambos lados. Y el detonante, el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, por un nacionalista yugoslavo en Sarajevo. El primer movimiento en el tablero fue la invasión de Serbia por parte de Austria-Hungría y en poco tiempo todas las potencias europeas estaban en conflicto. Portugal era en aquella época un país muy pobre, con una población de poco menos de 6 millones de habitantes, y el 70% de ellos era analfabeto. En palabras de un editorial de la época, del periódico O Século, aquí en Portugal, el de mayor circulación, era un país mezquino, empobrecido y atrasado que sufría con epidemias de tuberculosis y fiebre tifoidea y dependía de importaciones para casi todo. Ya en el primer año de la guerra, Portugal se involucró en batallas contra Alemania para defender sus colonias de Angola y Mozambique. El motivo, Portugal tenía miedo de que sus colonias se convirtieran en moneda de cambio entre las potencias europeas. En total, 100.000 portugueses lucharon en la Primera Guerra Mundial y 40.000 murieron. Internamente, las relaciones entre el Estado y la Iglesia eran las peores posibles. Poco antes, en 1908, el rey de Portugal, Don Carlos, había sido asesinado. En 1910, la monarquía había sido abolida, la república proclamada y el sucesor de Don Carlos, Manuel II, huyó de Portugal. La república, liberal y secular, entró en conflicto con la Iglesia. Decretó el cierre de conventos y expulsó del país a la Compañía de Jesús, los jesuitas, la Orden de los Jesuitas. También se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas y se estableció la separación total entre Iglesia y Estado. Y eso, en un país que siempre fue extremadamente religioso, es difícil de entender, pero de un momento a otro, la religión católica fue prácticamente transformada en un culto prohibido. Sobre este trasfondo de guerra en el continente y de revolución en el país, aquí en Fátima comenzaron a ocurrir fenómenos. En 1915, ya con Portugal luchando en la Primera Guerra Mundial, la niña Lucía de Jesús Rosa dos Santos, que entonces tenía 8 años, tuvo una visión que se presentó como humana, el ángel de la paz. La pequeña propiedad donde la familia de la niña Lucía criaba ovejas estaba en la localidad de Aljustrel, a 2,5 kilómetros de la parroquia de Fátima. Casi 20 años después, en sus memorias, la propia Lucía describió por primera vez la visión que tuvo. ¿Y entonces te está gustando este video? Entonces déjame invitarte. Ven a estudiar conmigo en el curso María, la historia de la Madre de Jesús. Es un curso inmersivo, 15 clases con más de 7 horas de aprendizaje. Si quieres estudiar conmigo desde ahora, entra en rodrigoalvarez.site. O para simplificar, ve directamente al enlace que está aquí abajo en la descripción del video. Y casi se me olvida. Hacemos más de 20 visitas a lugares sagrados de París a Jerusalén y te espero en el salón de clases. Y Lucía dijo, estaba yo con mis primos Francisco y Jacinta cuidando el rebaño y subimos a la ladera a buscar un refugio al que llamábamos la Loca do Cabeço. Exactamente este lugar donde estoy ahora, que queda en lo alto y que hoy es un santuario. Música, música.
Después de merendar ahí y rezar unos momentos, solíamos jugar. Y de repente, un viento sacude los árboles y nos hace levantar la vista para ver qué pasaba, porque el día estaba sereno. Entonces, Lucía sigue contando. Empezamos a ver a cierta distancia sobre los árboles que se extendían hacia el oriente una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven, transparente, más brillante que un cristal atravesado por los rayos. A medida que se acercaba, íbamos distinguiéndole los rasgos. Estábamos sorprendidos y medio absortos. No decíamos palabra. Al llegar junto a nosotros, él dijo: «No teman, soy el ángel de la paz, recen conmigo». Y, arrodillándose en el suelo, inclinó la frente hasta el suelo. Levados por movimento sobrenatural, imitamos esse movimento e repetimos as palavras. Escuchamos al ángel pronunciar: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». Después de repetir esto 3 veces, Lucía sigue contando. Se levantó y recen así los corazones de Jesús y María están atentos a ustedes, a sus súplicas. Y desapareció. La atmósfera de lo sobrenatural que nos envolvió era tan intensa. Lucía sigue contando. Y casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia. Durante mucho tiempo permanecimos en la posición en que nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. La presencia de Dios se sentía tan intensa e íntima que ni siquiera entre nosotros nos atrevíamos a hablar. Lucía cuenta que al día siguiente todavía sentían al Espíritu Santo, aún envueltos por esa atmósfera que solo muy lentamente fue desapareciendo. En esta aparición, ninguno pensó en hablar ni en pedir que se guardara el secreto. El secreto se impuso por sí mismo. De hecho, el secreto se impuso de tal manera que Lucía solo llegó a revelar las visiones del ángel. Mucho más tarde, en 1937, cuando publicó el segundo volumen de su obra, Memorias de la hermana Lucía, ya después de entrar a la orden de las hermanas Doroteas. Los hermanos Francisco y Jacinta Marto eran primos de Lucía, primos hermanos. Los 3 vivían juntos, jugando, salvo cuando Lucía, la mayor de los 3, no estaba cuidando el rebaño de ovejas. Las primeras palabras del ángel que escuchamos en esta primera visión, que comienza con «no temas», remiten a lo que, según el Evangelio de Lucas, María escuchó del ángel Gabriel al saber que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». En sus memorias, la hermana Lucía describe otras 2 visitas siguientes del ángel de Portugal, como llegó a ser conocido. La segunda fue ya en el año de 1916, esta vez en el pozo de la casa en la que ella vivía con sus padres y el resto de la familia. Y Lucía lo describió así: «Fuimos, pues, a pasar las horas de la siesta a la sombra de los árboles que rodeaban el pozo, ya varias veces mencionado. De repente vimos al mismo ángel junto a nosotros. ¿Qué hacen? Recen, 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 recen mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Así atraerán la paz sobre su patria. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe». Entonces Lucía y sus primos tendrían aún una tercera visión con la presencia del ángel, que fue ya a mediados de 1916 en el mismo lugar de la primera, aquí en la Loca do Cabezo. Ellos dijeron que esta vez el ángel apareció trayendo una hostia y un cáliz. De la hostia caían algunas gotas de sangre y el ángel le ofreció la hostia a Lucía. A Francisco y Jacinta les dio de beber el cáliz diciendo: «Tomen y beban la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a su Dios». Lucía dijo que el ángel rezó con ellos la oración de la Santísima Trinidad y después desapareció. En ese último día, ellos se dieron cuenta de que el niño Francisco veía al ángel, pero no era capaz de escuchar sus palabras.
Casi un año había pasado desde las apariciones del ángel. Ya era mayo de 1917 y aquí necesitamos una vez más hablar del contexto político de aquella época. No solo en Portugal la Iglesia había perdido poder. Habían pasado solo 2 meses desde el inicio de la Revolución Rusa, que derrocó a la monarquía zarista y sacó del poder a la nobleza y al clero. En un país agrario atrasado, casi medieval, en su lugar llegaron al poder los bolcheviques. Los bolcheviques liderados por Lenin, quien sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. En este contexto social y político cada vez más intenso, tanto aquí en Portugal como en toda Europa, nuevos fenómenos sobrenaturales, aún más impresionantes, volvieron a ocurrir aquí en Fátima. Esta vez no se mantuvieron en secreto, como el ángel de la paz que visitó a los 3 pastorcitos. Ahora quien apareció fue Nuestra Señora, según los relatos, y pronto todo el país vino aquí para presenciar estos acontecimientos. Lucía ahora tenía 10 años, Francisco 8 y Jacinta 7. Como de costumbre, Lucía cuidaba de las ovejas en el pasto que quedaba aquí. Justo aquí al lado estaba la Cova da Iria, parte de la pequeña propiedad de la familia, que no era tan pobre como la mayoría de los habitantes de la localidad de Aljustrel. El 13 de mayo era un domingo y por la mañana la familia había ido a misa en la parroquia de Fátima. Una semana antes, el entonces Papa Benedicto XV había pedido a los fieles muchas oraciones por la paz mundial en aquellos tiempos de guerra, especialmente a los niños. Más tarde, poco después del mediodía, ya de regreso en la casa de la familia, los niños estaban jugando junto al pasto y después de rezar el rosario, observaron 2 destellos como si fueran relámpagos. Encima de un árbol, una encina que estaba justo aquí cerca, donde se construyó la capillita de las apariciones, vieron a una señora iluminada. En palabras de Lucía, en sus memorias, era una señora vestida de blanco y más brillante que el sol. De la mano derecha colgaba un rosario, las vestiduras parecían hechas solo de luz, la túnica era blanca y también era blanco el manto. Los niños dijeron que estaban tan cerca de la imagen, a cerca de 1 metro más o menos, que fueron envueltos por la luz que la rodeaba. Solo más tarde entendieron que la imagen era de Nuestra Señora, la Madre de Jesús. Según Lucía, María tuvo con ella el siguiente diálogo. Nuestra Señora dijo: no tengas miedo, no te haré daño. Lucía preguntó: ¿de dónde es su merced? A su manera de hablar: soy del cielo. Y Nuestra Señora entonces levantó las manos señalando al cielo. ¿Y qué es lo que su merced quiere de mí?, preguntó Lucía. Vine para pedirles que vengan aquí durante 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después les diré quién soy y qué quiero. Y añadió a Lucía: quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y en súplica por la conversión de los pecadores. Lucía entonces respondió: sí, queremos. Y según el relato, la respuesta de Nuestra Señora fue: van a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será su consuelo. En las memorias publicadas casi 20 años después, Lucía añade además algunos detalles. Fue al pronunciar estas últimas palabras que abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz muy intensa. Entonces, por un impulso íntimo, caímos de rodillas y repetimos en nuestro interior: oh Santísima Trinidad, yo te adoro, mi Dios, yo te amo. En el Santísimo Sacramento, enseguida, aún según Lucía, Nossa Senhora acrescentó: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse serenamente hacia el oriente hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La encina original de las apariciones ya no existe. Hoy lo que estamos viendo aquí es otra encina gigante que fue traída después al mismo lugar y justo al lado de la capillita de las apariciones frente al santuario. En aquel mayo de 1917, la mujer en la copa de la encina, que dijo haber venido del cielo, les pidió a los niños que regresaran a ese mismo lugar exacto.
el día 13 de los meses siguientes, hasta octubre, y así lo hicieron, cada vez acompañados por multitudes cada vez más grandes. Pero antes le contaron a la familia y a los vecinos lo que había pasado aquí en la Cova da Iria. Quien más dudó de los relatos fue la mamá de Lucía, la única que sabía leer en la familia. Ella les leía libros a los niños, entre ellos las historias de apariciones anteriores de María en Lourdes y La Salette en Francia en el siglo XIX. Una mezcla de incredulidad y asombro se apoderó de toda esta región y poco después de todo el país. El día 13 del mes siguiente, junio, además de los pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, vinieron aquí a esta región, a la Cova da Iria, 50 personas, y todas ellas estaban ansiosas por ver con sus propios ojos lo que los niños venían contando. Nuevamente, alrededor del mediodía, los tres videntes dijeron que vieron un resplandor apoderarse del cielo. Algunos de los otros observadores notaron, sin embargo, que la luz del sol disminuyó durante algunos minutos, mientras que otras personas contaron que la copa de la misma encina se dobló como si hubiera un peso encima de ella. Luego, durante la conversación de Lucía con la aparición, dijeron escuchar un zumbido como el de una abeja. Lucía entonces le pidió a Nuestra Señora la curación de un enfermo. A lo que Nuestra Señora respondió, según el relato, si se convierte, será curado durante el año. Lucía dijo, quisiera pedirle que nos lleve al cielo. Y escuchó la siguiente respuesta inquietante, sí, a Jacinta y a Francisco me los llevo pronto, pero tú te quedas aquí un poco más de tiempo. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y hacerme amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Parecía un oráculo aterrador. María dijo que pronto se llevaría a los pequeños Francisco y Jacinta y dejaría viva solo a Lucía por más tiempo, porque sería un deseo de Jesús que Lucía sirviera como vehículo para hacer que María fuera más conocida y amada en todo el mundo. De hecho, Francisco murió poco después. Murió en 1919 de gripe española, que fue una pandemia muy grande, similar a la pandemia de coronavirus que tuvimos recientemente. Jacinta murió en 1920, un año después, de la misma gripe española. Los dos fueron enterrados aquí. Algunos años después, cuando los cuerpos fueron exhumados, sucedió algo sorprendente. El de Jacinta foi encontrado intacto. Exatamente como aconteceu com algumas outras santas, como por exemplo, Bourret en Francia, de quien dicen que fue encontrada aún con los ojos azules. Un poco después, los restos mortales de Jacinta y Francisco fueron llevados de aquí a la Basílica de Nuestra Señora de Fátima, y ahí también fue enterrada la hermana Lucía. La hermana Lucía, que murió muchos años después, ya en el siglo XXI, a los 97 años. De vuelta a la segunda aparición de María, después de la revelación de que Francisco y Jacinta no vivirían mucho, Lucía preguntó, ¿me quedo aquí sola? Y Nuestra Señora respondió, no, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará hasta Dios. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que parecían estarle clavadas. Comprendimos, dijo Lucía, que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que quería reparación. Cuando se desvaneció esa visión, la señora, aún envuelta en la luz que irradiaba de ella, se elevó del arbolito sin esfuerzo, cuenta Lucía, suavemente en dirección al este hasta desaparecer por completo. Pasó un mes más y llegó el día anunciado para la tercera aparición, el 13 de julio.
Esta es la más importante de todas las visitas de María, porque fue ahí donde, según Lucía, Nuestra Señora le reveló los 3 secretos de Fátima. ¿Cómo fueron llamados después? En el momento esperado, una nube se posó sobre la encina. La luz del sol se opacó y un viento fresco sopló, lo que causó extrañeza en todos porque ya era verano. Nuevamente los testigos, entre ellos el padre de Jacinta y Francisco, el señor Manuel Marto. Bueno, los testigos relataron haber escuchado un zumbido como de abejas, exactamente como en la segunda aparición. Enseguida, los 3 niños dijeron ver el mismo brillo intenso, el destello de luz que precedía la llegada de María. Como de costumbre, solo Lucía dialogaba con Nuestra Señora. ¿Vamos a prestar atención al relato de Lucía? Ella dijo lo siguiente. E Nuestra Senhora respondeu: Quero que venha aqui no dia 13 do mês que vem. Que sigan rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra, porque solo ella les podrá ayudar. Lucía entonces dijo: quisiera pedirle que nos diga quién es, para que haga un milagro y todos crean que se nos aparece. Y la respuesta fue: sigue viniendo aquí todos los meses. En octubre voy a decir quién soy, lo que quiero, y voy a hacer un milagro que todos verán para que crean. Al decir estas últimas palabras, Nuestra Señora abrió de nuevo las manos, como en los 2 meses anteriores. Entonces le reveló a Lucía el primero de los 3 secretos, la visión del infierno. Como consta en sus memorias, la descripción del infierno que Lucía recibió de Nuestra Señora era así. O reflexo da luz que das mãos expediam pareceu penetrar a terra e mostrou-nos grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam. Junto con nubes de humo cayendo por todos lados, semejante a la caída de las chispas en los grandes incendios. Sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y oscuros. Lucía escribió que solo no murió de susto y pavor con esa descripción del infierno, porque en la primera aparición, 2 meses antes, Nuestra Señora había hecho la promesa de llevarnos al cielo. Entonces, según lo que contó Lucía, María le reveló el segundo secreto de Fátima, de carácter religioso pero también político. Y te lo voy a contar aquí de nuevo, exactamente como fue publicado en las memorias, que se publicaron en 4 ediciones a lo largo de las décadas, con algunas correcciones hechas en cada volumen. Lucía dijo: levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: vieron el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y esa entonces es la segunda parte del secreto, la devoción al corazón de María. El texto de la hermana Lucía prosigue, ahora en tono político, con las siguientes palabras atribuidas a Nuestra Señora. Si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Aquí, cuando la madre de Jesús, según la aparición, según el relato, habla de otra guerra, peor, ella estaría refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, que de hecho ocurrió durante el pontificado de un papa que, como fue previsto por la aparición, llegó a llamarse Pío XI y duró de 1922 a 1939. Lucía continúa el texto con las palabras atribuidas a María. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabe que es la gran señal que Dios te da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para esa luz desconocida existe una explicación posible.
En la noche del 25 al 26 de enero de 1938, astrónomos registraron en el cielo de Europa una aurora boreal, un fenómeno físico que, en general, ocurre en latitudes mucho más altas, pero no en Portugal. Según la hermana Lucía, como dijo en su biografía, la visión de la noche iluminada sería la señal enviada por Dios para el inicio de la guerra, que realmente comenzó al año siguiente. Ella continúa con las palabras atribuidas a Nuestra Señora. Presta atención a esta primera frase. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Según la hermana Lucía, Nuestra Señora regresó para hacerle estos pedidos, pero solo en apariciones posteriores, en 1925 y 1929, cuando ella ya estaba en clausura en un convento en España. La hermana Lucía concluye en sus memorias el relato del segundo secreto de Fátima, diciendo que Nuestra Señora dijo: si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán la paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia, y los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por último, según el relato, María habría dicho: mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se concederá al mundo algún tiempo de paz. En Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. La tercera aparición de María a los pastorcitos de Fátima está llegando a su fin. Es ahora cuando María le relata a Lucía el tercer secreto, que permaneció guardado durante décadas y solo fue revelado al mundo por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. En sus palabras: entonces vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear, soltaba llamas que parecían incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el brillo que Nuestra Señora despedía de la mano derecha hacia él. El ángel, señalando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte, decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo cuando pasan frente a Él. Y vimos en una luz inmensa a un obispo vestido de blanco. Presentimos que era el Santo Padre. Varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían una escabrosa montaña en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos, como si fuera de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con andar vacilante, abrumado de dolor y pena por las almas y cadáveres que encontraba en el camino. Al llegar a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Sobre los dos brazos de la cruz, dos ángeles, cada uno con un jarro de cristal en la mano. En ellos recogían la sangre de los mártires y con ellos regaban las almas que se acercaban a Dios. Aquí, según la Santa Sede, el tercer secreto de Fátima se refiere al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. En 1981, el turco Mehmet Ali Akka disparó varios tiros y 4 de ellos alcanzaron al Papa. 2 en el estómago, 1 en el brazo derecho y otro en la mano izquierda. 2 fieles también fueron alcanzados ese día. El Papa fue auxiliado y sobrevivió. Ahora vean. El día del atentado fue exactamente el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora aquí en Fátima. Mehmet Ali Akka fue arrestado y condenado a cadena perpetua, pero cumplió 19 años en Italia y otros 4 en Turquía, hasta recibir un indulto, el perdón judicial. Chao. La última frase que Nuestra Señora le dijo a la hermana Lucía en esa tercera aparición fue la siguiente, en la que pidió sigilo sobre el secreto.
Isso não o digais a ninguém. Ao Francisco sim podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Lucía entonces respondió: ¿ACMC no quiere nada más de mí? No, hoy no quiero nada más de ti, María habría respondido, y entonces se elevó hasta desaparecer en la inmensa distancia. Entonces se escuchó un trueno indicando que la aparición había terminado. La hermana Lucía guardó absoluto secreto sobre el tercer secreto. Lo guardó en su memoria durante años hasta que, después de casi morir de la gripe que también se cobró la vida de Francisco y Jacinta, decidió hacer un nuevo relato contando la última parte del misterio por escrito por primera vez. El obispo de Leiria guardó el sobre con el tercer secreto durante 13 años hasta que, en 1957, finalmente lo envió al archivo secreto del Santo Oficio en el Vaticano. 2 años después, el Papa Juan XXIII recibió el sobre sellado, pero decidió esperar y rezar antes de morir, antes de revelar al mundo lo que había en esa carta. Y el sobre regresó al Santo Oficio. El siguiente Papa, Pablo VI, abrió el sobre y conoció el secreto en 1965. 65. Pero ordenó archivarlo de nuevo. El Papa Juan Pablo primero murió apenas 33 días después de asumir el papado y ni siquiera tuvo tiempo de pensar en el asunto. Su sucesor, Juan Pablo II, leyó el contenido del sobre en 1984 después de casi morir en el atentado supuestamente previsto por Nuestra Señora, pero solo reveló el tercer secreto al mundo en el año 2000. Los venerables siervos de Dios, Francisco Marto y Jacinta Marto, invitados. No faltaron críticas al tono político de los secretos de Fátima. Incluso antes, ya desde la segunda aparición, las noticias sobre los acontecimientos sobrenaturales aquí empezaron a despertar curiosidad y a ser tratadas con ironía por periódicos portugueses, el Evangelio provocando indignación y desprecio entre los revolucionarios republicanos que querían ver a Portugal libre de la Iglesia y de la monarquía en ese inicio de siglo. A los que propagaban los mensajes revelados por los niños de Fátima llegaron a llamarlos supersticiosos, que provocaban cierta histeria y alucinación en masa. Todavía existe una gran duda porque los detalles de la tercera aparición solo se revelaron después de que los hechos supuestamente previstos por María aquí en Fátima ya habían ocurrido. Uno de los mayores críticos de las apariciones fue el propio responsable de su investigación para la Iglesia Católica, el canónigo Manuel Núñez Formigão, profesor del seminario de Santarém. Él recuerda que en el siglo XVIII otras visiones de María o supuestas visiones de María habrían ocurrido aquí cerca en el santuario de Nuestra Señora de la Ortiga. Hay una niña que también era pastorcita, pero esas apariciones jamás fueron comprobadas. El canónigo Formigão inicialmente vino aquí a Fátima con el objetivo declarado de detener esa impostura que, según él, se asemejaba a una Lourdes portuguesa. Él hacía referencia, claro, a la aparición de María en Francia en el siglo XIX en Lourdes, que hasta hoy es una de las más importantes del mundo. La principal crítica sobre aquel día 13 de julio de 1917 era que Nuestra Señora habría revelado 3 secretos y la forma en que fueron descritos. Según la hermana Lucía, 2 estaban relacionados con el futuro político de la humanidad. Nadie tenía noticia anteriormente de que María se hubiera preocupado por cuestiones políticas. No hay en la historia del cristianismo ningún momento en que Nuestra Señora haya hablado, por ejemplo, de una guerra, de las relaciones entre 2 países o sobre ideologías. Entonces eso causó incomodidad en mucha gente. Según los relatos, todavía ocurrirían otras 3 apariciones de Nuestra Señora aquí en Fátima.